No casual. Gracias. No, voy a empezar de nuevo, así me queda mal. Bueno, ahora vamos a ver los mayas, que se da en otra situación geográfica distinta. Pasa hacia el lado de la selva, no se superpone geográficamente con lo que vimos recién. Eso sí, los mayas hay para hacer dulce, pero verdaderamente. Hay un montón de ciudades que se han descubierto y otras que se están descubriendo. ¿Cómo me gustaría eso? Parece ser que todas las protuberancias o desniveles que hay en la selva de Guatemala y la parte sur de Chiapas, de México y todo lo demás, no son montañas, son todas pirámides. ¿Sabes qué lindo? Bueno. Han hecho prospecciones con equipamiento que por calor, por termolecturas que hacen, se detecta que no es tierra lo que tienen abajo, sino que hay pirámides, que hay restos de culturas. Y no hay 4 o 5, hay miles. Entonces, estas ciudades de las que ustedes le empiezan a sonar los nombres, Tulum, estas cosas son conjuntos de esa misma escala, Chichén Itzá, etc. Y que todavía no han sido descubiertos. O sea que realmente había ahí una cultura impresionante. Acá está el traslado para el que le toque una ciudad maya, a todos les toca, más o menos para que manejen la región, ¿no es cierto?, la península de Yucatán y todo lo que es el territorio PUC, que ya vamos a ver de qué se trata. Lo cierto es que podemos dividir, de acuerdo a los siglos también, la cultura maya en cada uno de sus asentamientos. Y como verán, hay un montonazo que se corresponden con dos que vimos recién que Manes les está explicando. Tenochtitlan, que es la ciudad que está en la isla, y Teotihuacán, que es la primera ciudad que vimos. Entonces, fíjense ustedes cómo están todos juntos, pero a su vez cada uno tiene su lugar. Nosotros vamos a ver rápidamente algunas ciudades mayas, yo les voy a comentar, y el que le toca después hace su relevamiento, vuelve, etc. Claro, le vamos a asignar a cada uno alguna de estas ciudades, las más conocidas. Las más conocidas, donde hay más información y donde está inclusive esa información en los apuntes. La siguiente. Bueno, estas son fotos que muestran en realidad la problemática, o mejor dicho, la resolución tecnológica que hace al lenguaje en general de todos los demás. Cosa que no les vamos a pedir este año, pero que si tienen tiempo y ustedes pasan leyendo o ven algo, sepan que estas culturas tenían varias tipologías, como dijimos, pero además tenían su propia tecnología, con este arco, que es un arco falso, es una bóveda falsa. Lo van poniendo las piedritas así, no es ni la bóveda de cañón corrido, ni la cúpula, porque no sabían de eso, pero sí existen como recurso tecnológico, siempre construidos de piedra, cuando las ciudades eran importantes y en el paso de un sector a otro de la ciudad. ¿Qué va a pasar con los mayas? Esto anoten. No vamos a hablar de... Le decimos ciudades mayas, pero en realidad son centros ceremoniales y religiosos. Porque los mayas no vivían precisamente al lado de estas ciudades, de estos asentamientos, sino que vivían en sectores que se llaman milpas, que es como un territorio propio donde ellos tenían el abastecimiento, se iban comunicando, lograban cultivar, etcétera, etcétera, lo llevaban después al mercado. O sea que la vida del maya era rural, no estaba dentro de la ciudad. ¿Se entendió? Bueno, la siguiente. Acá está un poquito lo que les decía, miren la variedad de posibilidades de una bóveda, o un arco en este caso. Parece ingenuo, ¿no? Tratando de que no se les caiga. Bueno, no tenían el recurso ni probablemente la capacidad tecnológica que tenía un imperio romano. Pero se la rebuscaban bastante, diría el negro Olmedo, hace millones de años. Y estos son los taludes y tableros que yo les decía recién. Cuando la pirámide era inclinadita era talud, tablero era cuando era vertical, recto donde está. Fíjense, es imposible para mí explicarles cada uno de estos casos. Cada resolución tiene lo suyo. Pero en una hábil mirada de análisis,
Se le puede llamar basamento, se le puede llamar cornisa, se le puede llamar relieve. O sea, son términos que no son afines. Como para que quede claro que esta gente usaba eso. La siguiente. Empezamos por Tikal, una ciudad. Hay 3 ciudades extraordinarias: Tikal, Palenque y Chichén Itzá. Esas 3 ciudades son, sí. No, tengo una duda de lo anterior. ¿Significaba algo distinto cada uno de o por qué hacían tantas propuestas distintas? ¿De los arcos? Sí, No, de estas. Ah, ¿de los taludes? de las dos cosas. De las dos. Con esto que decíamos de las regiones y del recurso de la materia prima, hay piedras que permiten ser talladas más que otras. Entonces hay una mano de obra que estaba en un lado y desconocía lo que estaba pasando en el otro. Así tenían en común toda la cultura religiosa, pero muchas veces acá se practicaba de una forma y acá se practicaba de otra. Entonces los resultantes van siendo diferentes. Tikal. Esta es la ciudad de Tikal, y acá se pueden sacar millones de conclusiones y de visualizaciones. Si tengo en cuenta los límites, probablemente no estén materializados. Acá hay una plaza que es muy importante, que es la que vincula las 2 pirámides más importantes de Tikal, que se llaman Pirámide 1 y Pirámide 2. ¿No son unos capos los españoles? Podría haber puesto más ondita, qué sé yo. No sabemos cómo se llamaban estas pirámides. Hay otras que sí. Si les toca Tikal, tienen que analizar en base a esos recursos que nosotros conocemos. Hay planificación, hay regularidad, hay irregularidad, hay, qué sé yo, barrios cercanos, ya dijimos que no. Hay un espacio más importante. Hay un espacio más importante. Hay líneas rectoras. Mira qué término que saqué del bolsillo. Hay líneas como que te ubican un poco, ¿no? Seguramente esto será religioso, ejes. Esto no. Bueno, analizan por ese lado. Y sí, la siguiente, un poco para entrar en la temática arquitectónica. Miren lo que es esto, chicos. Una belleza. Esto estaba abandonado, esto fue descubierto el siglo pasado, ¿no? No hace tanto, digamos, para la historia, ¿no? La pirámide de Tikal, ya sabemos, basamento, templo, crestería. ¿Qué es la crestería? La crestería es un adornito. No les voy a contar, tengo una anécdota con esto, pero no importa. Es un adorno que está arriba. La crestería es lo que terminaba de subir, de elevar a ese dios hacia el cielo, si hacía falta, y además, en muchos casos, estaban ahuecados, y eso permitía un sonido del viento si es que estaba dedicado a algún dios que tuviese que ver con ese fenómeno natural, ¿no? O sea, la crestería es como la culminación de ese templo, pero siempre vamos a tener eso. Y fíjense lo pronunciado que es en todas las pirámides, lo pronunciado que son las escaleras, ¿no? Muy fácil subir, muy difícil bajar. Porque vos subís, la contrahuella es mucho más alta, sí, siempre, pero no, más marcada que la huella. La huella es chiquita, la contrahuella es grande. Entonces vos cuando mirás así, ¿hay algún hincha de instituto acá? ¿Que haya ido a la cancha? No. ¿Viste la cancha de instituto? ¿Viste el miedo que da? Parece una pirámide maya. Porque está muy empinado una de las tribunas de la platea. Claro, Mirá cómo te hablo de instituto y soy de Talleres. Bien. Ah, que ver el barrio. Bueno, la siguiente. Una recreación, entonces ahí empiezan a aparecer algunos estratos, algunas elevaciones de estas ciudades que, como verán, son religiosas. O sea, acá no hablamos de barrio como en Teotihuacán, ni tampoco como en Tenochtitlan. Acá hablamos más bien de centros ceremoniales. ¿Dónde está la gente? Me hizo acordar un tema de Lito Nevia. ¿Dónde está la gente? En la parte rural, cultivando lo suyo. Se traslada a la ciudad cuando hay una festividad religiosa, se traslada a la ciudad cuando hay una transacción de mercado. La siguiente. Palenque.
Yo les dije, son 3 ciudades como muy importantes. Miren lo que es Palenque, un tole-tole. Nada que ver con la región. Acá si a alguien le toca analizar Palenque, bueno, va a tener que hablar de la irregularidad, de la topografía, de lo que pueda leer, por supuesto, en los apuntes, y de los espacios urbanos significativos que siguen estando. Lo que pasa es que acá es como que está, ¿cómo decirlo? Como no planificado, como que las cosas se fueron poniendo así arbitrariamente. Sin embargo, siempre le podemos encontrar algo. La siguiente. Ahí tienen los arcos. Acá tenemos algunos ejemplos de la arquitectura. Esta es la pirámide del Sol, más chiquitita, con el templito y la crestería. Tiene otra escala, un poco lo que preguntaba. No me acuerdo tu nombre. Tomás. Un poco lo que preguntaba, ahí el templo es como más importante inclusive que el basamento. Pero bueno, son características que tienen que ver con la región. Acá hay un claustro, ese es un palacio con una torre, eso que está mostrando Mane ahí, que están diseminados, o mejor dicho, están dentro de la ciudad en lugares que terminan siendo significativos, ¿no? Siguiente. Una recreación. La siguiente. Otra ciudad, Chichén Itzá. ¿Nadie fue a Chichén Itzá? ¿No? ¿Cancún? Sí, profe. Bien. ¿Y fuiste a Chichén Itzá o te quedaste en las playas de Cancún que dan mucho más ganas que ir? Sí, fui. Bien, bien. Bueno, bárbaro, por lo menos un par. No sé, ¿Justina fue? Chichén Itzá es otra de las ciudades ceremoniales más importantes de la cultura maya. ¿Por qué? Porque están casi intactos cada uno de sus tipologías y de sus sedes. Como verán, acá el análisis también va a tener que ser reflexivo en tanto ciertas cuestiones que tienen algún orden. Sin embargo, la plaza principal, que ya la vamos a ver en foto, es muy grande, donde está la pirámide principal, que en este caso se llama Kukulcán. Esta pirámide la encuentran como el castillo o Kukulcán. El nombre que a nosotros nos gusta es Kukulcán. Ojalá pudiésemos tener todos nombres de esa época. Y entonces esas tipologías se van dando por todos lados. Y hay que ver cómo están resueltas, qué significa la cancha de pelota, qué significa el Palacio de los Guerreros, qué significa el cenote de los sacrificios. Hay una serie de cosas ahí que va constituyendo la ciudad. La siguiente. La siguiente para mostrar esos espacios abiertos y la importancia que tiene frente a la magnitud también de las obras. O sea, es una gran plaza que te deja visualizar perfectamente todo lo que está ocurriendo en esas tipologías. Sobre todo cuando hay festividades religiosas significativas. Sofi, decime que eso no está caliente, estás con el termo así. Por Dios, te estás quemando. Eso es sed. Bueno, las pirámides de las 1000 columnas, esto tiene que ver con esa mezcla de culturas, ¿no? Los toltecas pasaron en algún momento por donde estaban los mayas, por decirlo de alguna manera, y se distinguen por estas columnas y algunas estampas de guerrero. Entonces, entre ellos se fueron forjando y terminaron como mezclándose. Por eso yo les decía en la línea de tiempo verde, cómo muchas veces todo está ligado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cultural y temporal. La siguiente. Esta es la pirámide de Kukulcán. Hay un montón para decir de cualquiera de las imágenes. Yo me quedo con el tema del talud, tablero, basamento, templo y crestería, como para que ustedes reconozcan en cualquier ciudad eso, mínimamente. Que hay una historia particular en cada uno de estos edificios religiosos, sí la hay. Si se ponen a leer un poquito de Chichén Itzá, lo que significa y qué sé yo qué, van a ver que se construyó una pirámide que era más chiquita, arriba de eso se construyó otra y hay como capas de pirámides que se van construyendo según lo que van exigiendo los distintos emperadores o lo que se va descubriendo desde el punto de vista astronómico
que es la primera vez que lo menciono y que es importantísimo para los mayas y los aztecas: la astronomía. La sabiduría en los calendarios, en cómo se manejaba la naturaleza, en cada una de las estaciones y todo lo demás, prolijísimo. De hecho, ellos tienen un calendario, les diría, más justo que el que manejamos nosotros. Entonces, hay ahí una serie de situaciones culturales que promueven edificios perfectos desde el punto de vista de lo que significa disfrutarlos desde ese lugar, del lugar de la astronomía, del lugar del clima, etcétera, etcétera. Otras, acá está la pregunta que hacían recién, fíjense, acá hay una platabanda o un basamento como mayor, con esas cornisitas, se alcanzan a ver los taludes, ahí se tiene un talud. Miren la escala, chicos, miren, ahí está la gente subiendo. Ya no se puede subir más, por suerte. A mí me hubiese venido el pelo, porque yo subí y me cagué. No podía bajar, no podía bajar. Entonces bajé sentado. Un papelón. Mis amigos corrían, me dicen, ¡hey! ¿Qué haces? Yo, un vértigo, no les puedo decir. Bueno, ya no se puede subir más. ¿Cómo no fui ahora? Y no pasaba vergüenza. El Palacio de las Columnas, que yo les decía que tenía que ver con los toltecas, la siguiente, un poco para ver todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Y estas escaleras que nos llevan a Jack Mulch, que este señor que está ahí, con una vasija donde se dejaban las ofrendas de distintos ritos se ofrecían, que generalmente podía ser un corazón humano, un hígado, algo, ¿no? Y venías y de repente se lo dabas a Chuck. Sí. Y gracias a eso, mire, le voy a decir algo. Hay una tipología que es el juego de la pelota, que ya va a aparecer. A ver, pásale. El juego de la pelota, contrariamente, ahí está, esa es una cancha de pelota que en Chichén Itzá es como muy rara. Va a ser la próxima. Porque es así, ¿ven? Es como una cancha de fútbol, con dos aros, donde el juego ceremonial religioso consistía en pasar, ahí tenemos, pasar la pelota por eso. Dificilísimo. Y se enfrentaban distintos equipos. Y contrariamente a lo que se supone, no el que perdía, en algunos casos, el que ganaba era ofrecido en esos rituales sangrientos para una buena siembra, para una buena lluvia, etcétera, etcétera. O sea, si lo tuviera que hacer yo, de verdad, juego para perder. Yo hacía goles en contra. Y aparte no era con la mano, era muy difícil. Era muy difícil. Pero fíjense el cambio y el choque cultural de lo que significan ciertas cuestiones, ¿no? El honor, el código. Gané. Entonces te agarraron el corazón. Ahí en Apocalipto sale todo esto. Muy lindo. Termina todo chorreado de sangre en ese tema. A Gatti nomás le gusta. Bueno, el cenote de los sacrificios, que es otro de los rituales que se hacían, en este caso en Chichén Itzá, hay como un corredor que lleva. El cenote es como un lago, como un espejo de agua, como un ojo de agua, donde se realizaban siempre sacrificios humanos. Generalmente, podían ser algunas jóvenes, vestales, etc. La siguiente. Este es el observatorio, no es un detalle menor porque le decía recién del recurso astronómico. Ellos tenían una visualización de la astronomía muy, muy correcta. Dale más. El cuadrángulo de las monjas, que simplemente lo traigo para que ustedes vean la resolución del lenguaje, ¿no? Lindo. Digo, acá hay un trabajo de la piedra. Y vos me dirás, che, ¿y por qué en otro lado no? Porque acá había una mano de obra que además era postclásica. Estas ciudades ya son de la última parte de los mayas. Entonces hay una sobreexpresión del lenguaje en donde aparecen distintos dioses. Acá este narigón es Chac, este dios que es bastante complicado, que era el dios que hacía los sacrificios y todo. La última,
Uxmal. Me encanta Uxmal, por eso la traje. La verdad que no es tan importante. Pero es hermosa. Es hermoso Uxmal. Tiene 2 o 3 centros que son lo que permite abarcarla como una suerte de asentamiento, donde siempre vamos a tener el templo, en este caso el brujo o adivino, que tiene una planta elíptica, con el templito, perdón, la pirámide, el templito arriba, después tenemos el cuadrángulo de las monjas y el palacio del gobernador. Son 3 obrones, o sea, son 3 obras de arquitectura espectaculares. Y están muy bien mantenidas. Esta de abajo, no importa, porque yo la saco. Lo muestro, No. Son cosas mías, te imaginas que no. Nada. Acá tienen una planta de esa pirámide, ahí se alcanza a ver mejor. Esta es una foto mía, esta también. Y los espacios, cómo se van dando a través de esos arcos, por eso enseguida termino como empecé, con esos arcos que te llevan de un lugar a otro, porque así se iba comunicando la ciudad, en un paso que tenía que ver con un pórtico. Fíjense, para llegar a esta pirámide, se alcanza a ver ahí como una suerte de bóveda que viene del cuadrángulo de las monjas. La siguiente. Y esto que es una hermosura, fíjense este friso, que ya se compromete con una forma barroca, no vayan a poner barroco, pero es una forma donde hay mucho relieve que para los mayas se denomina Puc. El periodo Puc maya es muy distintivo por su lenguaje, porque aparecen todas estas cositas que están por ahí. Siempre repito lo mismo, pero me encanta decirlo. Yo fui con 2 amigos y por suerte alquilamos un auto. Y en un auto, entonces llegábamos a estos lugares y no había ni un japonés, nada. Vieron que hay japoneses en todos lados, o chinos. No había nadie. Y entonces eso permitía, por lo menos a mí, redescubrir la arquitectura desde un silencio de miles de años. Entonces, se recomienda hacer esto, ya se los digo. Así. Sí. Se recomienda hacer la ruta Puc. Yo estuve escuchando lo que dije el año pasado y me gustó. Que así como les hablé de los caminos de Santiago de Compostela, ¿se acuerdan en el románico que todos conducían a Santiago? Y está muy piola, bueno, porque es europeo. Si tienen la posibilidad de ir a México, no duden en alquilar un auto y hacer la ruta Puc. La ABNA. ¿Cómo se escribe Puc? Puc. Y con C, ni siquiera con K. La ABNA, Uxmal, Chichén Itzá. Chichén Itzá es el arranque de la ruta, hacia el lado de Mérida, al norte de la península de Yucatán. Y se meten por el medio de la selva y hacen ese camino y van a llegar a estos centros arqueológicos que son hermosísimos. La siguiente. Bueno. Es el auto que alquilamos. Lo que siempre me acuerdo es que no tenía aire acondicionado, ¿no? Hacía 700 grados de calor y el auto era insufrible, pobrecito, un Corsita lindo. Pero no tenía aire acondicionado, así que los negros íbamos adentro en un horno, pero no me importaba nada porque teníamos la edad de ustedes un poco más y estaba todo bien. Y es lindo, ¿por qué? Porque alquilando este auto, fíjense por dónde nos metimos. Realmente por lugares donde un par de veces nos perdimos. No había GPS, no había celular, no había internet. A ver, estamos hablando de 30 años atrás. Se guiaban por las estrellas. Vamos a tener que esperar que anochezca. No, había mapas, podíamos leer mapas e ir viendo, había formas. Sí, era lindo, pero en serio íbamos con los mapas así, tipo... Bueno, no importa. Con ese autito recorrimos toda la ruta Puc. Vas pasando por lugares, por pueblos que no son turísticos, como en el caso de Olcá, donde los traje precisamente porque hay una vivienda, para que ustedes vean cómo vivían los mayas en esas milpas, en esos lugares rurales, muy simple. De un lado se duerme, del otro lado se come. Está construida por adobe en general, algo de piedra, techo de paja, y hasta el día de hoy siguen
con eso. De hecho, hablan náhuatl, hablan maya, no hablan castellano. Algunos sí, otros no, por suerte. Entonces ahí está la verdadera cultura que a mí me gusta. Me encantaría que hicieran la experiencia de conocer lo que significa el interior del interior de México, ¿no? Gente armada, para que vayan ahora. Gente que subsiste por lo que caza, de verdad. Entonces no era raro ver un tipo que venía con un... Venga, le van a preguntar, ¿preferís perderte? ¿Cómo me va a decir? La otra. Y terminando entonces con algunas imágenes de lo que significa esa última parte de los mayas, que es el estilo Puc, donde acá lo tenemos al narigón, y si el narigón es el Chac, un dios bastante jodido, bastante oscuro, pero que está siempre presente en todo este decorado y en todo este lenguaje tan particular que no se aleja para nada y no tiene nada que envidiarle a todo lo que estaba pasando en Europa. Me encantó terminar así. Muy bien, ¿no? Como dicen, yo soy americano y lo europeo no me importa. Diga. Entonces el estilo. El estilo. El estilo. Que se da en las ciudades de la última parte, postclásicas, más cerquita del siglo XV. Lo vimos desde el 10 a.C. hasta el 15, porque en esta materia vemos siglos y siglos. Vamos a pasar, estos son los costeos y esto es el final. ¿Terminamos? ¿Preguntas?